Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a ver mi grupo y yo, evidencias de leishmaniasis en pacientes adultos atendidos en el Hospital de Aguaitía. Las participantes es Thais Torres, Lisette Milla, Anaís Guamaní y quien les habla, Claudia Montañez. Hablaremos acerca de la introducción. Según la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, nos informa que las principales formas clínicas de la enfermedad afectan a más de 50.000 personas por año en la región. Las nuevas directrices buscan ampliar el acceso al tratamiento y, y ver la evolución de los pacientes. El 5 de agosto del año 2022, la Organización Panamericana de la Salud publica recomendaciones actualizadas sobre el tratamiento de leishmaniasis, enfermedades infecciosas que hoy en día están desatendidas y que en su forma más grave puede causar la muerte a más del 90% de las personas que no puedan recibir un tratamiento oportuno. La leishmaniasis se considera una enfermedad desatendida, relevante para la salud pública. Es endémica en 18 países, donde se reportan acerca de 54.000 casos por año, donde el 80% de ellos lo encontramos en Brasil, Colombia, Perú, Nicaragua y Bolivia. En el año 2020 hubo una reducción en el número de casos de las diferentes leishmaniasis. Sin embargo, esta disminución podemos relacionarla con la interrupción total o parcial de las actividades de vigilancia, ya que nos encontrábamos en la pandemia por la COVID-19. Recientemente, la relevancia de leishmaniasis, según las estimaciones del Ministerio de Salud, fue revisada. Y la nueva estimación indica que la incidencia mundial en el Perú está dentro de los 10 países que reportan más del 90% de casos de leishmaniasis. Esta enfermedad se manifiesta en 3 diferentes manifestaciones clínicas. Una de ellas es la cutánea, por la piel, mucosa de la membrana y visceral, que es la forma más grave y que puede ocasionar daños en los órganos internos. La leishmaniasis se estima desde la semana epidemiológica 1 hasta la semana epidemiológica 14 del año 2022. Son 290 distritos que reportan al menos un caso de leishmaniasis, donde el 48,3% de estos casos están en el departamento de Cusco, Madre de Dios, Piura y Junín. Como nos damos cuenta, es un problema extraordinaria, relevancia desde el punto de vista de salud pública. También podemos ver que afecta a más de 25 departamentos en nuestro país, ya que son zonas andinas y tropicales. En la semana 12 epidemiológica del año 2022, se notificaron más de 872 casos de leishmaniasis. Específicamente, 762 fueron casos de tipo cutánea y 110 fueron de tipo mucosa. El 70% de los casos se concentraron en 7 departamentos. Uno de ellos fue Madre de Dios, Cusco, Piura, Junín, Loreto y San Martín. La incidencia acumulada fueron por 100.000 habitantes y fue de 2,61, presentando
un descenso del 221% a comparación del año 2021. La leishmaniasis está vinculada a la pobreza. El conocimiento de esta enfermedad es muy fundamental e importante, ya que podemos controlar este problema de salud pública. Y por eso consideramos que si no se emprenden acciones para contrarrestar los factores de riesgo, la población afectada seguirá siendo puntos de contagio. Van a ser objetivos, perdón, de incubación para esa terrible enfermedad. Vamos a hablar de nuestro problema general. El fundamental sería, ¿cuál es la prevalencia de leishmaniasis en pacientes adultos atendidos en el Hospital de Agüitía por el periodo de diciembre a enero del año 2023? Uno de los problemas específicos serían cuáles son las características de leishmaniasis en estos mismos pacientes que fueron atendidos en el Hospital de Agüitía en el periodo de diciembre a enero del año 2023. Y por último, nuestro último problema específico sería el porcentaje, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de los tipos de leishmaniasis en los pacientes adultos atendidos en el Hospital de Agüitía en el periodo de diciembre-enero del año 2023? Nuestra justificación se divide en teórica, práctica y metodológica. En la teórica, esta investigación nos va a aportar, nos va a permitir aportar información de prevalencia en los pacientes adultos con leishmaniasis, lo cual es muy importante realizar investigaciones para así acercarnos a las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes adultos. La práctica. Esta información busca proporcionar información útil, actual y relevante. Y en la relación con estas variables vamos a ver lo que es edad, sexo y lugar, con el fin de contribuir el control de leishmaniasis y disminuir la incidencia de esta enfermedad para así poder conocerla como tal para una adecuada determinación epidemiológica. Y por último, la metodología. Vamos a realizar por medio de un análisis de laboratorio, lo cual será fácil, de precio bajo, de bajo costo y específico, en el cual para este estudio vamos a realizar el método que es el método de Frotis. En nuestros objetivos generales. Dentro de nuestro objetivo es determinar la prevalencia de leishmaniasis en pacientes atendidos en el Hospital de Guaitía en el periodo de diciembre a enero del año 2023. Nuestros objetivos específicos es analizar las características de dichos pacientes que fueron atendidos en ese mismo periodo y por último, identificar el porcentaje de los tipos de leishmaniasis en los pacientes adultos que fueron atendidos en el Hospital de Guaitía durante el periodo de diciembre-enero del año 2023. Nuestra hipótesis. La prevalencia de leishmaniasis serían del 100% en pacientes adultos que fueron atendidos en el Hospital de Agüitía durante este periodo que fue de diciembre a enero del año 2023. Vamos a seguir con la exposición. Le doy pase a mi compañera Lisette Milla. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre lo que es el marco teórico, antecedentes internacionales. Tenemos a Velázquez en el año 2020, que tuvo como objetivo la caracterización de los pacientes de leishmaniasis reportados en los municipios descentralizados del sur de Morazán, en Honduras, del año 2017-2019. Su diseño metodológico de su trabajo fue de estudio descriptivo de corte transversal. Los estudios fueron realizados en los municipios de Reitoca, Alubaren y Curaren del departamento de Francisco Morazán en Honduras. Conclusiones. Las leishmaniasis se presentaban entre 5 y 20 años de edad en pacientes hombres, procedentes del municipio de Reitoca.
El aspecto de las lesiones eran úlceras de forma única con una evolución no menor de 6 meses. Todas estas localizadas en las extremidades, con un diámetro de 2 a 5 milímetros. El diagnóstico de los pacientes se realizó mediante el frotis de la lesión. Continuando con los antecedentes internacionales, tenemos a Corletto y a Sorto, que en el año 2019 su trabajo de investigación se tituló Factores de riesgos asociados a casos de leishmaniasis en Concepción Oriente, La Unión, en los meses de julio a diciembre de 2019. El objetivo de este trabajo fue establecer factores de riesgo en casos de leishmaniasis en Concepción de Oriente. Su resultado se determinó que la mayoría de estas personas tenían viviendas amplias y con buena ventilación. En conclusión, capacitar a los pobladores de Concepción Oriente, ¿no? De cómo cuidar su salud e higiene y que estos contribuyan a disminuir las probabilidades de padecer leishmaniasis. Continuando, seguimos con González, que en el año 2014 tuvo como objetivo en su trabajo de investigación el comportamiento epidemiológico de leishmaniasis. Bueno, determinó que los grupos etarios más afectados fue entre los 14 y 44 años, en un estudio realizado en el departamento de Huila, en Colombia, en el año 2000 a 2014, ¿no? La leishmaniasis cutánea fue la más frecuente, un 88%, siendo el predominio de el sexo masculino con el 67%. En la distribución geográfica, los casos provenientes del departamento fue Caquetá, Putumayo, Antioquia y Nariño. Tenemos a Tornoglu en el año 2014. Su estudio se realizó en el país de Turquía, ¿no? Teniendo como objetivo evaluar los casos de leishmaniasis cutánea identificados en formación de Diyarbakir y en el Hospital de Investigación, retrospectivamente en un periodo de 9 años, llamando la atención sobre el aumento de los casos en el año 2013. Continuando con antecedentes nacionales, tenemos a Vela, que en el año 2020 su trabajo se basó en conocimientos y prácticas sobre la leishmaniasis cutánea en usuarios de consultas externas, dirigido al Hospital Rural San José de Sisa en San Martín, en Perú, en el año 2019, teniendo como objetivo determinar el conocimiento y las prácticas sobre la leishmaniasis cutánea que poseen los usuarios de consulta externa. Su diseño metodológico se desarrolló en un enfoque descriptivo, ¿no? Con una población de 800 usuarios y una muestra de 182, teniendo como resultado el 45.1% tenían conocimiento regular, el 32.4% malo y el 22.5% bueno. Y para las prácticas, teniendo como resultado el 54.9% prácticas adecuadas y el 45.1% prácticas inadecuadas. Continuando con antecedentes nacionales, tenemos a Velarde, que en el año 2019 su trabajo se basó en el impacto de una intervención educativa en el conocimiento sobre la leishmaniasis en alumnos de la institución educativa Micaelas Bastidas en la provincia de Maranura, en Cusco, en el año 2019. Se aplicó 2 cuestionarios, un pretest y luego una intervención de un post-test, donde ambos dieron 2 resultados, ¿no?, distintos. Con respecto al nivel de conocimiento sobre la leishmaniasis, antes de la intervención educativa, se encontró que el 58% tuvo un conocimiento malo, el 41% regular y el 1% buen conocimiento. Luego de la intervención educativa, se encontró que el 85% tiene un nivel de conocimiento bueno y el 15% un conocimiento regular. Cachihuamán, en el año 2017, su trabajo se basó en la influencia de la leishmaniasis tegumentaria en la autoestima de los estudiantes de la provincia de Oxapampa.
De la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, la Facultad de Ciencias de la Educación, teniendo como objetivo general describir cómo influye la leishmaniasis tegumentaria en la autoestima de los estudiantes de la provincia de Oxapampa. Su objetivo específico es identificar cuál es el nivel de prevalencia de estos estudiantes con la leishmaniasis tegumentaria. En conclusión, ¿no? Consideramos endémica, ya que presenta el 5.479% de la muestra, la autoestima de 19 estudiantes con leishmaniasis. Continuando con antecedentes nacionales, tenemos a Diburga. En el año 2016, su trabajo se basó en las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes adultos con leishmaniasis en el Hospital Regional de Pucallpa. En el año 2014, en la Universidad de Ucayali, Facultad de Medicina Humana. El objetivo de ese trabajo fue determinar el porcentaje de los pacientes adultos con leishmaniasis según su edad, determinar el porcentaje de los pacientes adultos con leishmaniasis según el sexo, indicar la ocupación de los pacientes, indicar la distribución según su mes de notificación. Esto fue representado por 304 casos con una muestra de 87 pacientes. La fuente de obtención es a través de la ficha epidemiológica de los pacientes. Se usó el programa de paquetes estadístico SPSC12 y como medida de resumen se empleó el porcentaje. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de las generalidades, el ciclo biológico de leishmaniasis. El ciclo de la transmisión se va a iniciar cuando la hembra del flebótomo succiona la sangre de un vertebrado, en la que se encuentra amastigote de leishmaniasis. Cuando el insecto pica en la piel de un vertebrado, inocula al promastigote, que son fagocitados por los macrófagos del tejido conectivo, y en el interior de los lisosomas de estos se produce la transformación a mastigote y su multiplicación posterior. En el ciclo biológico de leishmaniasis, tenemos a los vectores de leishmaniasis. La Lawsonia es un pequeño mosquito de 1.5 a 2 milímetros de tamaño. Tiene un aspecto muy característico, ya que su cuerpo está cubierto de pelos y tiene las alas erectas en forma de V. Tiene una forma de volar muy característica que da forma de brincos o saltos y mantiene un vuelo bajo y silencioso. Se ha demostrado que existe una especificidad significativa en la interacción entre el parásito y el insecto vector. Así, ciertas especies de leishmaniasis solamente pueden ser transmitidas por determinadas especies de flebótomos y Lawsonia. Aproximadamente son 30 especies o subespecies de estos vectores que transmiten el parásito y se especula que alrededor de 40 especies adicionales están probablemente implicadas en la transmisión. El ciclo de vida en el humano. La picadura del vector es muy dolorosa, ya que después de un periodo de incubación entre 2 semanas y 2 meses o más, aparece la lesión inicial que puede ser única o conformar una placa. Su localización más frecuente es en las extremidades y en la cara. La lesión inicial consiste en una mácula eritemosa que luego evoluciona a pápula o pústula, cuya base es firme, indura e hiperémica. Posteriormente, al desarrollarse la inmunidad específica, se produce necrosis de la dermis y ulceración. La úlcera es redondeada, indolora, de borde definido, hiperémico y se recubre de un líquido amarillento y adherente que posteriormente se convierte en costra. Fisiopatología. Desde un punto de vista esquemático, consideramos 3 fases en los mecanismos fisiopatológicos que configuran el desarrollo de la enfermedad, los eventos iniciales, desde la picadura hasta que se produce la respuesta inmune. La respuesta inmune innata, adaptativa y la diseminación de la enfermedad.
La picadura y el inicio de la infección. Una vez en la dermis, una parte de los promastigotes son eliminados en el espacio extracelular y otros son fagocitados por los macrófagos dentro de los cuales se multiplicarán. Para la que enfermedad se desarrolle es necesaria una respuesta inmune inadecuada a una serie de determinantes patógenos del parásito. Diseminación de la enfermedad. El primer paso de la diseminación se lleva a cabo por las células de Langerhans, de las epidermis y otras subpoblaciones de leucocitos dendríticos cutáneos, que inmigran a dermis entre los 24 y 96 horas de la inoculación en los modelos experimentales, donde fagocitan a los promastigotes y posteriormente se dirigen por los vasos linfáticos aferentes hacia los ganglios linfáticos. En la clasificación, existen tres tipos de leishmaniasis: cutánea, mucocutánea y visceral. Cutánea es en la que los parásitos permanecen en el sitio de la infección y causan ulceración localizada a largo plazo. La leishmaniasis mucocutánea es la destrucción crónica del tejido mucoso que se desarrolla a partir de la enfermedad cutánea en menos del 5% de individuos afectados. La leishmaniasis visceral es la forma más grave en la que los parásitos abandonan el sitio de inoculación y proliferan en el hígado, vaso y médula ósea, dando como resultado la inmunosupresión de acogida y finalmente la muerte en ausencia de tratamiento. Voy a darle el paso a mi compañera para que siga con la exposición. Este, ponlo en métodos. Ajá, ahí. Ya. Continuando con la exposición, en esta parte vamos a hablar sobre los materiales y métodos que utilicemos para dicho proyecto. La población estuvo conformada por 30 pacientes adultos que fueron atendidos en el hospital de Agüitía en el periodo de diciembre-enero del 2023. La muestra está representada por 30 pacientes, 4 estudiantes que estuvimos presentes en el hospital para poder realizar dicha prueba y un especialista en laboratorio. El muestreo es de tipo descriptivo no experimental y de tipo cuantitativo transversal, ya que analizaremos datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población. Para este estudio hemos utilizado dos métodos, que es el FROTIS y la prueba de inmunofluorescencia indirecta. Para la recolección de la muestra, lo realizó primero el especialista en laboratorio y luego nos enseñó a realizarlo nosotros. Ya. Para la prueba del FROTIS, este consiste en hacer un extendido en capa delgada, obteniendo el tejido del borde de las lesiones. Dentro de ello encontramos a los macrófagos de la leishmania en su forma de amastigote. La muestra puede ser tejido o linfa. El material requerido para dicho procedimiento se utiliza una lámina portaobjeto, una hoja de bisturí, algodón, gas estéril, alcohol metílico, alcohol al 70%, micropipetas, agua destilada, aceite de inmersión. Para el procedimiento de esta muestra, vamos a lavar la lesión ulcerada con agua y jabón. Desinfectamos con alcohol al 70% los bordes de la lesión y con ayuda de un bisturí o una lanceta hacemos el raspado del tejido y luego extendemos en una lámina. Rotulamos la lámina y dejamos secar a temperatura ambiente. Para la coloración de la muestra, primero fijamos la lámina que contiene el frotis con alcohol metílico durante 1 minuto
Luego de ello, descartamos el alcohol, cubrimos la lámina con solución de Gienza. En esto lo dejamos actuar por 30 minutos, luego descartamos el colorante y lo lavamos ligeramente con agua corriente. Dejamos secar a medio ambiente y luego realizamos la lectura al microscopio con lente y objetivo de inmersión a 100x. Ahora veremos la prueba de inmunofluorescencia indirecta. Esta prueba permite detectar la presencia de anticuerpos anti-Leishmania en el suero del paciente infectado. El fundamento de esta prueba se basa en la unión de los anticuerpos específicos presentes en el suero o el plasma de los antígenos que son expresados en la superficie o citoplasma de las formas de promastigotes de Leishmania. También la reacción de antígeno-anticuerpo es visualizada por la adicción de inmunoglobulina antihumana marcada con ocionato de fluoroceína. Para realizar este ensayo incubamos a 37 grados por 30 minutos la muestra de suero diluido, que se conoce como anticuerpos anti-Leishmania. Y para la lectura de este resultado, lo vamos a realizar en un microscopio de fluorescencia con objetivo de 40. El suero control positivo tiene un color verde manzana en la superficie y el flagelo del parásito. Para las reacciones negativas, el control es de color blanquito. Cuando no hay fluorescencia, podemos observar que el parásito es de color rojo parduzco. Y en los casos donde se evidencia una fluorescencia general bien baja, o sea, bien débil, se considera como un resultado como indeterminado. Eso es todo por mi parte. Le doy el pase a mi compañera Ana. Gracias. ¡Córtalo! Claudia, corta la grabación. Caso me tocó lo que son los resultados. El objetivo de esta investigación es determinar la prevalencia de la leishmaniasis en pacientes adultos del Hospital de Agüetía. Este estudio fue realizado de forma descriptiva, no experimental. En 22 casos hemos realizado a 22 pacientes con 22 muestras. Los resultados se demuestran que en el año 2023 la mayoría de los pacientes están entre la edad de los 44 a 45 años, con el 59% que fue en el sexo masculino y un 41% en el sexo femenino, lo cual el mayor porcentaje se presentó en el sexo masculino. Y en la ocupación principal fue de la forma, las personas se dedican mayormente a la agricultura, que fue un 75% en la forma cutánea. El tiempo de la enfermedad de la leishmaniasis fue de 1 mes a menos de 1 año. Las lesiones que se localizaron fue en los miembros inferiores con un mayor porcentaje y las lesiones simples fueron un 69%. El tamaño de la lesión es menor o igual a 3 centímetros, que fue un 75%. En los cuadros de acá les voy a especificar detalladamente los porcentajes. Por ejemplo, en el primer cuadro vemos la prevalencia de leishmaniasis según la edad. Se presentó en la edad de 43 años un mayor porcentaje, que fue un 18-20% a comparación de los demás. En el siguiente cuadro, la prevalencia según su sexo, como les comenté al principio, se presentó mayormente en el sexo masculino, que fue un 59%, y en el sexo femenino un 41%. En el siguiente cuadro, según las encuestas que realizamos, la ocupación que tiene, el mayor porcentaje se presentó el 75% en las personas que se dedican a la agricultura. En la siguiente encuesta, si existía vegetación alrededor de su vivienda, si conviven con ello, un
85% dijeron que sí y un 25% que no. En la siguiente encuesta, si tiene algún tipo de protección contra los mosquitos. Un momento. Ya, en su vivienda, la mayoría presentó un 65% que sí y un 45% que no, que significa que las personas sí se están protegiendo. En el siguiente cuadro, sí tiene mayor frecuencia más en el campo. Se presentó, la mayoría fue un 60% que sí, y a veces un 40%, y no un 10%, lo cual las personas sí se frecuentan más que todo en el campo. Si usan repelente para mosquitos, un 55% sí, un 40% no, significa que sí se están cuidando. Y si tienen algún animal en casa, la mayoría presentó que sí, un 75% y un 35% que no. Ahora les voy a hablar de la conclusión. En la conclusión, como vimos, se identificó en los pacientes adultos del hospital de Huaytía un 100% en el periodo de diciembre al 2023, con una prevalencia que fue mayor en los hombres que en las mujeres. Esos pacientes fueron atendidos en el hospital de Huaytía en el periodo de mes de enero a diciembre del 2023. Acá tiene una característica, se caracterizó más que todo en las lesiones de forma cutánea, lo cual tiene un mayor porcentaje de prevalencia y que obtuvo un 99% de casos a comparación de las otras lesiones del periodo de enero de diciembre. Este método se diagnosticó, fue más empleado en nuestro estudio para la lesión cutánea, que fue el método de Frotis. Eso sería todo.